Pues estamos en el punto de este reloj, a tiempo, el tiempo de la ciencia, y me da muchísimo gusto recibirlos hoy aquí en casa. Esta casa amplia, esta casa que se ha diseñado para los y las californianas que, como usted, están siguiendo los ritmos de la ciencia. Gracias pues siempre al Canal 8 y a su instituto y por supuesto a su directoría y al equipo que lo conforma. El día de hoy, ¿qué cree? Vamos a surcar los cielos junto con algunas aves, unas aves llamadas aves de marisma. Y para eso yo quiero invitar a que iniciemos con la charla, a romper este silencio sobre las aves y estas condiciones tan particulares, a la doctora Raquel Bolaño García. Ella viene de CICESE, pero un CICESE que está muy cercano porque está su sede aquí en La Paz. Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por permitirnos compartir esta información con su público. Yo sé que les va a gustar mucho porque estamos familiarizados en las costas con cierto tipo de aves, pero me gustaría muchísimo que nos ayudara a definir por qué aves de marismas. ¿Qué significa eso? Aves de marismas son aquellas que dependen de manera íntima de un espacio con cobertura vegetal y humedad. Estos en conjunto se definen como humedales, ¿no? Como ejemplos podemos tener aquí cercanos los manglares. En el extremo externo de los manglares hay una vegetación halófita, es una vegetación pequeñita y esa es la que se le llama marisma. En conjunto, más a la parte norte, cuando esa vegetación halófita es única, es donde forman los campos grandes de marismas, que están irrigadas de manera intermitente por agua, ¿no? Pueden ser permanente o puede ser intermitente, como lo mencioné. ¿Están conectadas con agua dulce necesariamente o no? Tienen afluentes durante temporadas de lluvia porque de alguna manera es importante que corra agua dulce hacia ellos en algún punto del año, ¿no? Ya, y cuando hablamos de aves de marisma, entonces hablamos de hábitats ideales para cierto tipo de especies. ¿Nos podría platicar un poco de esto? Estas aves tienen características que les han permitido adaptarse para moverse sobre esa vegetación acuática emergente que sale en la superficie del agua y les permite desplazarse entre el fango, tienen patitas largas, dedos largos, un cuerpo compacto también que le permite moverse entre los espacios tan cerrados que se presentan en ese tipo de ambientes, ¿no? Pienso ahorita en las garzas. ¿Son un ejemplo? No, las garzas son otro grupo. Ajá. ¿De qué grupo hablamos entonces, por ejemplo, doctora? Están la gallinita común, que es Gallinula chloropus, es su nombre científico. Una pequeña garcita, le llaman garcita de tular. Soras, que son, su nombre científico es Porcana carolina. Y los rascones. Los rascones son aves de la especie que nosotros estamos trabajando. El rascón Rallus obsoletus, que es también un ave con un cuerpo muy similar. Presentan un pico que les permite un pico largo. Y esta otra característica que tienen estas aves que son muy elusivas. Es rara vez se les observa en estos ambientes, por eso es que en muchos lados no se les conoce. Solamente es más fácil de escucharlas que verlas, ¿no? Entonces, el interés por estudiar a esta especie de Rallus obsoletus radica en que hay parte del conocimiento biológico se desconoce, ¿no? Se han hecho monitoreos solamente para poder seguir sus abundancias, ver cómo están sus poblaciones en la parte noroeste de México.
Y aparte es una especie que está en México está catalogada como amenazada y a nivel internacional como en peligro de extinción. Se desconoce, como le mencionaba, se desconocen diversos aspectos, ¿no? Para la especie. Es por ello que hay más interés para ir más allá y poder conocer más cuál es realmente la problemática que puede estar sufriendo esta especie, ¿no? Porque hay muchas fluctuaciones poblacionales, ¿no? Ya, de hecho, iba sobre eso. La segunda pregunta tenía que ver por qué hay tanto interés en ella, ¿no? Y qué se ha encontrado. Una pregunta sería, esta investigación se alienta primero en esta, pues, falta de información sobre la misma especie. En segundo lugar, sobre esta disminución poblacional. ¿Hay algún indicio o estamos hablando justamente de un hecho ya? ¿No? Porque si estamos hablando de que está amenazada, pero a nivel mundial ya es un hecho su, dijéramos, peligro de extinción, son dos alertas ya muy notables, ¿no? Sí. Sí hay evidencias de fluctuaciones muy fuertes en Estados Unidos sobre todo, que son los que han llevado monitoreos más constantes. En relación a aquí se ha estado monitoreando desde el 2003 que hice tesis de licenciatura precisamente con poblaciones. A la fecha de 2022 que empezamos a monitorear, hay una reducción yo creo que en un 20%, ¿no? De los números aproximadamente. En Bahía de la Paz fue en Bahía Magdalena fueron datos muy notorios, ¿no? Entonces, por eso es bueno hacer monitoreos constantes, ¿no? A largo plazo, para identificar en qué puntos y con qué otros factores pueda estar influyendo o relacionado esa disminución, ¿no? Hasta ahorita, ¿hay alguna especie de detección sobre algún parásito, sobre algún daño genotóxico, o sea, en la constitución genética de las aves o en todos sus procesos biológicos, que pudiera estar indicando? ¿Es algún indicador ahí? Sí. Aquí en Baja California Sur hemos encontrado en 4 aves de 12 que se han monitoreado, que se han logrado capturar, porque son hasta eso complicado de atrapar. Entonces, de 12 aves, en 4 hay presencia de parásito. Este parásito, del grupo de parásitos que esperaba yo encontrar, no fue, sino que ahorita estamos en análisis moleculares para poder ver qué tipo de parásito. En teoría es un piroplásmido, es un grupo muy complejo, ¿no? Muy diverso de parásitos. Entonces, dentro de del cual estoy trabajando, dentro de los piroplásmidos se desconoce mucho qué está pasando, ¿no? Entonces, ahorita la parte es identificar realmente qué piroplásmido es. Y obviamente ya con eso se procede a hacer los análisis complementarios, ¿no? En cuanto en relación a Sonora y Sinaloa, hay una bacteria y hay presencia de microfilarias. También hay daño genotóxico, siendo Sonora y Sinaloa los sitios con mayor evidencia de anormalidades a nivel de daños a nivel de material genético en los eritrocitos. Me voy a aventurar y a lo mejor es fuerte, pero quiero explicarme. Son las condiciones de clima, son condiciones que pudieran estar ligadas o relacionadas con el manejo de las costas por parte de los seres humanos. Hablo de desechos, hablo de derrames, hablo de actividades económicas de la costa. ¿Pudieran ser alguno de estos motivos o el mismo calentamiento global, el cambio del pH en el océano? ¿Qué cree usted que puede estar pasando? Hay información que radiación puede influir.
Pero en este caso hay más evidencia o está más relacionado a posible contaminación. Porque dentro de los estudios relacionados con otras especies en ambientes similares, por ejemplo peces en ambientes acuáticos, mercurio, plomo, se ha encontrado evidentemente en los cuerpos de agua, y estos a su vez son los que se acumulan en los organismos de los cuales se alimenta esta ave. Entonces al final, dentro del proceso de la red trófica, pues esta ave está dentro de los depredadores tope, ¿no? Finalmente hay bioacumulación de productos contaminantes en ellos, porque pasan a través de peces, a través de crustáceos, que son alimentos. Entonces es más probable que ese sea el origen del por qué se está viendo ese daño genotóxico, aunado a que, bueno, ahorita con el dato que es mayor para Sonora y Sinaloa, también estamos relacionados que está cercano campos de agrícolas, ¿no? Ahí es otro. Y en estudios con aves terrestres se ha evidenciado que hay mucho daño por los agroquímicos que utilizan para control de plagas y también para crecimiento, ¿no? Que es excesivo a veces los fertilizantes que se usan. No alcanza el ave a procesarlo, dijéramos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tan útil es la presencia? Perdón por plantearlo de esta manera, a lo mejor muy grotesca y muy elemental, pero no sabemos mucho de lo que usted sí sabe. Es decir, ¿qué pasa si sigue esta población declinándose? ¿Qué afectaciones pudieran tener? Sé que el impacto es brutal cuando desaparece una especie, pero en este caso, ¿quién sobrevive y quién no sobrevive sin esa ave? Pues en un inicio, como los cambios pues son graduales, en un inicio es muy probable que las poblaciones de crustáceos cercanas de las cuales se alimentan tengan un crecimiento exponencial, exacto. Y de alguna manera también, como se alimentan de algunos artrópodos, probablemente insectos y eso, también tengan crecimiento exponencial. Pero con el tiempo podría haber espacio para otras especies que van adaptándose poco a poco y entran, ¿no? Quizás, no sé, hay una oportunidad para expandirse a otras especies, sí. Pero en un inicio sí, digamos que puede haber un desequilibrio fuerte. Estas aves tan particulares, cuando usted me estaba hablando de que les sirve como para desplazarse, ¿se desplazan arriba de esta especie de suelo de hojas o de plantas? ¿Sí? Sí, se mueven fácilmente. También ellos tienen una función al momento de moverse y andar buscando su alimento, de liberar componentes químicos para los procesos de intercambio de oxígeno. Que están abajo, en el sustrato. Sí, por eso tienen sus patas largas. Sus patitas largas, dedos largos y el pico, ¿no? Que les permite andar abren camino ahí en estos suelos sinuosos de plantas. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en este estudio, doctora? ¿Y por qué en particular usted se apasionó por ellas? En lo personal, estudiando en el caso de parásitos sanguíneos, fue cuando estuve trabajando en el doctorado, me llamó la atención porque trabajábamos cuestiones ecológicas y ambientales, entonces dije, bueno, ¿qué otro factor está pasando a nivel individuo, no? Claro. ¿Qué puede haber que esté disminuyéndole o por qué no tiene esa capacidad de salir, no sé, por ejemplo, los pollos o los volantones de su nido, de salir fuertes, ¿no? Entonces ahí fue que pues vamos a investigar qué parásitos puedan estar influyendo sobre
sobre ellos, ¿no? Porque pues los parásitos van a causar cierta respuesta en su cuerpo para hacer un gasto energético extra, ¿no? Entonces, ese gasto energético extra lo desvían para cumplir otras funciones que son reproducción, alimentación, protección. Es complicado, pero muy interesante. No, pero es interesantísimo. Ahorita yo ya estoy picada en el asunto, ¿eh? Tendríamos que hacer una segunda parte de esto, ¿no? ¿Están ustedes entonces en esta línea de investigación? ¿Está usted trabajando sola? ¿Hay una complicidad de algunas otras instituciones? ¿Y cuál es el horizonte de su investigación, doctora? Hay complicidad. Aquí en México, bueno, a nivel general, este grupo hay mucho desconocimiento en este grupo de parásitos, ¿no? Bueno, obviamente también en muchos otros grupos. Pero ahorita datos respecto a este grupo de parásitos sanguíneos, que es en el orden en el que estamos trabajando, se estiman alrededor de 6,000 especies descritas, y esto es solo un 0.1% del monto que pueda haber a nivel mundial, ¿no? Entonces, otra cosa interesante de estos parásitos es que dependen de un vector para poder completar su ciclo de vida. Un vehículo por donde viajan, en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se desconocen los vectores, se desconoce el parásito y también se desconoce los hospederos, ¿no? Hay poca información al respecto en muchos grupos. Doctora, ¿algo más que le gustaría comentarnos? ¿Cuándo nos vuelve a traer noticias de estas pesquisas? ¿Cuándo termina este primer monitoreo o es permanente? Platíquenos. Próximo año se tienen planes para, en este caso, para descifrar, para separar bien las subespecies que hay de esta especie. Pero Rallus obsoletus yomanensis, que es la subespecie que está en Estados Unidos y colinda con México, y que se ha visto que entra más hasta la parte sur en Sinaloa, quieren proceder a hacer análisis genéticos para diferenciar realmente qué subespecies están ahí, ¿no? Y en ese caso también aquí en Baja California Sur. Y es la parte que se va a continuar el próximo año. Este año vamos a terminar, y obviamente el estar capturando más individuos nos permite aumentar tamaños de muestra, conocer más, porque finalmente a veces el proceso de infección que pueda tener el parásito dentro de las células sanguíneas no es tan visible a nivel microscópico. Entonces, o lo traen las aves, pero no lo traen circulando en sangre, sino que está interno en órganos, que es otro de los temas también importantes en este caso, ¿no? Bueno, en muchos, pero... Muchísimas gracias. Apenas nos asomamos una ventanita a la cual usted también se está asomando apenas, entonces sí. Nosotros esperamos poder darle seguimiento si usted quiere estar aquí en Tiempo de Ciencia las próximas ocasiones. Y mire usted, todo lo que hace el ser humano impacta. Habría que ver cómo manejamos los recursos naturales cada día de manera más consciente para poder no solo conservarnos como seres humanos. Le dejo pues esta reflexión con todo el agradecimiento por siempre, después de 15 años, estar en esta señal, con este mismo ánimo y con estos mismos talentos científicos que trabajan para una sociedad cada día más demandante.